Are you ready? Porque la gente va a decir, este apóstol me sigue por fe y no por lo que yo hago, ¿no? Exacto. Entonces decías que, pues que potente que te diga, oye, pues yo puedo sanar gente, pero yo no, pues, yo no estoy sano, ¿verdad? Y él le decía, es que yo puedo hacer una carga y mi deseo es estar sanado y poder caminar como los demás. Y a veces van todos caminando normal y yo me quedo atrás porque camino lento. Y entonces le decía Jesús, es más llevadero tu caminar que el temperamento de Pedro, ¿no? Y decía, porque Pedro es bien Sí. tremendo. Y yo le decía, bueno, pues sí va. Entonces le decía, pues eso, o sea, en algún momento vas a sanar, Exacto. pero tienes que hacer mi obra y confiar en que todo va a estar bien. Y te decía, ahorita que es la parte de, pues nuestro anhelo es ser papás, pero no se nos ha dado, ¿verdad? Y como se decía, pues sigue en los caminos de Dios. Y te como decías, pues sigue en los caminos de Dios, confiando en Él. Así Y es. Dios si lo quiere nos va a conceder un hijo y si no, pues es su deseo. Exactamente. Y dices, pues qué madurez y qué madurez en la fe, ¿no? La parte de, si soy pan de Dios, aunque no sea menelo y me duela, pues soy pan de Dios, ¿no? Y pues no hay como que ponerte las patadas con el plan de Dios, oye, pues quiero que esta sea mi voluntad. Exactamente. Dios, pues Exactamente. oye, Y digo, y ahorita, digo, estamos ahorita grabando esto un Viernes Santo y ajá, decimos, pues también, o sea, yo a mí sí me movió mucho, fíjate, una vez una homilía, bueno, una de las lecturas, un evangelio dominical, no sé exactamente la fecha, ujú, pero donde justo se contravela un poquito a Jesús en decir, bueno, si eres Dios, ¿por qué no te salvas, verdad? ajá, Si él siendo Dios no lo hizo por seguir la voluntad de Dios y como decías ahorita, o sea, dentro de toda la situación decir, híjole, ¿por qué Dios no me hace a mí el milagro y por qué a todo mundo le hace el milagro y por qué a todos a lo mejor hay personas que ha curado y que ha hecho y todo y a mí no cuando yo lo he servido, cuando, o sea, esa ajá, discusión fue la que yo tuve con Dios en su momento, sí, ¿verdad? Decir, no puede ser posible que después de tanto que yo he buscado hacer por ti, no puedas tú voltear a verme a mí y decir, ok, voy a hacerlo por ti. Y me costó, Jorge, mucho entender que no se trata, no es un trueque, me dijo una vez un ajá, padre, sí, ¿verdad? O sea, no es un trueque de que, tú me das, yo te doy, tú me das, yo te doy. No, o sea, ok, si ya caminaste conmigo todo este tiempo, pues deberías de entenderlo, o sea, deberías ajá, de entender lo que es mi voluntad, deberías de entender lo que es saber sacar, o sea, salir adelante de las pruebas de Dios y soportar esa cruz, ¿verdad? Y si ni Dios mismo se salvó de una muerte en cruz siendo Dios por seguir la voluntad de Dios Padre, ¿quién soy yo para decirle a Dios, a ver, haz lo que yo te diga que hagas? O sea, si ni Jesucristo mismo se lo exigió siendo el mismo Dios y que él pudo haberlo hecho por sí mismo, ajá, de haber desobedecido al plan de Dios y decir, ay, pues yo también soy Dios, pues órale, yo me zafo de aquí, ¿verdad? ajá, De alguna forma, no sé, lo estoy pensando muy tontamente a lo mejor, pero yo sí lo he pensado así, si ni él mismo lo hizo, que él ujú, tenía el poder de bajarse de esa cruz porque era Dios, aun cuando Dios Padre a lo mejor no fuera la voluntad que él quisiera, y aún así se sometió a la voluntad de su Padre, conociendo que la voluntad de Dios siempre es buena. Yo pensaba y platicaba con mi esposo, te digo, es la bendición de hablar los dos el mismo idioma y decíamos que sí, o sea, no podemos nosotros estar jugándole a Dios ni ujú, estarle diciendo a Dios qué es lo mejor para nosotros. Y si Dios va a querer esto, pues qué padre y vamos a vivirlo plenamente también. O ujú, sea, no es que nos falte algo. Es un sueño, un anhelo que nosotros humanamente creamos por sí, lo que vivimos culturalmente y lo que tú quieras, ¿verdad? Hay muchos matrimonios que ni hijos quieren tener por decisión. Entonces es un anhelo que uno crea y que a lo mejor en la naturaleza humana lo traemos, pero que Dios nunca nos dijo que tenía que ser así, ¿verdad? En ajá, ningún momento se dice que todos los matrimonios van a poder ser fecundos y van a tener hijos. A lo mejor vamos a ser fecundos de otro tipo, de otra manera. sí, Entonces, también creo que ahí es donde radica lo difícil. Pero esa dificultad nos la pusimos nosotros al creer y entender que era algo que se iba a dar por, ujú, por obligación, ¿verdad? Entonces, pues si Dios nos está diciendo, pues no, necesariamente, ¿verdad? No todos los matrimonios estamos llamados a ser padres y eso es bueno, pues hay que empezar a entender que también eso es bueno y que nuestra sociedad vaya entendiendo que cuando esto se vive de la mano de Dios, todo sale. O sea, la verdad es que vivimos nosotros muy en paz y te puedo decir que ahorita estoy más en paz al verlo de esta manera que hace unos meses, un año, que estaba viéndolo en la obligación de querer hacerlo, ¿no? O sí, sea, mi angustia era mucho mayor. A decir ahorita, pues sí, se siente algo de repente, ¿verdad? Pero sí, sí, es sí, una tranquilidad y una paz distinta. Entonces, pues, digo,
Dios nos enseña y el mismo Jesucristo nos enseña que no son nuestros planes los que valen la pena, sino los planes de Dios y a veces hay que dejarnos a un ladito para que Dios sea el que diga por dónde. Sí, Es- yo sé que también como ahorita decía la parte de, a veces tenemos un checklist, ¿no? De cosas que hacer en mi vida, ¿no? Tener Exacto. pareja y de repente, si me quiero casar, me caso, ¿no? Y me caso, ¿qué sigue casarme? Pues tener hijos, ¿no? Una casa y tener hijos. Ajá. Y una casa propia, ¿no? Y a lo mejor al principio pagar renta y una casa propia, empezar a pagar casa, los tener hijos, ¿no? Pero digo, pues malamente en las películas, novelas, vemos lo que todo el mundo idealiza, ¿no? La parte de la gente se casa, tiene hijos y todo como si nada. Hace poquito se casó un chavo del grupo y tuvieron ahí una diferencias entre parejas y le dije, es que cada pareja es diferente. Ujú. O sea, es que nos tuvimos diferencias porque nos pusimos de acuerdo en esto y eso no estamos de acuerdo y discutimos. Digo, es que lo ideal sería que tú fueras a un salón, nos gustan los dos, vámonos, pásale. Nos gusta esto para la boda, vámonos, chécale. Pero no, Exacto. eso es lo ideal, la preparación de la boda es lo ideal, pero no pasa. Y cuando se casen va a ser igual. O sea, se casan y no es por tanta gente. Pero, pero se casan y es como que, todo va a ser un miel sobre hojuelas, todos vamos a estar de acuerdo en todo, vamos a ser felices los dos, y no, o sea, vamos a tener familia y como si nada, y pues de eso nadie habla, ¿verdad? La gente dice, Exactamente. pues, ¿para cuándo la pareja? ¿Para cuándo se casan? ¿No? Y tienes pareja, ¿para cuándo se casan? Y se casan, ¿y para cuándo los hijos? ¿No? Pero, Y tienes hijos y y para cuándo tienes el hijos, ¿y para siguiente. cuándo el siguiente? O cómo lo educas, edúcalo bien, ¿no? Y la gente siempre habla, pero nunca te dice de lo que pasa en el Inter, ¿no? Si Exactamente. se casan, no va a haber problemas, ¿no? Si se casan, no va a haber muchos problemas, muchos pocos problemas, porque luego está muy trillada la parte de que nunca se vayan a dormir cuando están enojados. Arregles antes de dormirse. La gente que está casada se da cuenta que no es verdad, o sea, a veces sí pasa, ¿no? Pero a este chavo le decía, cuando se casen van a dormir muchas veces enojados. Porque así es, le digo, porque lo ideal sí es como que no se vayan enojados a dormir porque el día siguiente va a estar peor, ¿no? Pero no pasa nada. Yo sí pasa, no es lo ideal, pero no es lo ideal, pero sí pasa. Lo saben como si, oye, queremos tener hijos, a lo mejor no se puede, a veces no se puede, se batalla, nadie te dice eso. A veces, Exactamente. y es un duelo tremendo y qué padre que ustedes están en la misma fe, en el mismo caminar y tienen el mismo sentido de la fe y dicen, pues que es obra de Dios, ¿no? Así es. Tengo un amigo que por ahí era catequista y quiso tener hijos, tuvo un hijo y como que él tuvo el hijo y se divorció. Y ahorita como que ya hasta perdió la patria potestad de la hija y se enojó con Dios y se alejó completamente de Dios. Y dice, pues que sí es la contraparte, ¿verdad? O estás con Dios o sin Dios. Y siento que todo eso son pruebas, ¿no? No sé si la vez pasada lo hablamos, esa parte Exacto. y como tú lo decías, ¿eh? A veces son pruebas de fe. Todo lo que has aprendido, no vale. Pon la prueba, pon la fe. Exacto, y es que es muy fácil responsabilizar a Dios Sí, por nuestras decisiones. no sé. Porque hasta de tomar la decisión justo de la persona con la que compartes tu vida, de si tener o no tener hijos, de todo lo que va haciendo, pues, o sea, uno se equivoca y el que tiene la culpa es Dios siempre, Ajá. ¿no? De lo que nos pasa, hasta enfermedades, situaciones, lo que sea, pues es Dios el que hace las cosas mal, o sea, Sí, entonces, justo eso es lo que también ahorita se me venía a la mente, Jorge, o sea, el tomar decisiones sabias, ¿verdad? O sea, yo sí. me casé a mis 37 años. Y muchos dirán, ay Marta, pues ¿cómo querías a lo mejor que todo fuera tan fácil, verdad? Yo sabía que no iba a ser fácil, pero yo sabía que la primera decisión que era casarme con alguien no iba a ser una decisión tomada a la ligera y Ajá. tomada en la urgencia social y en todo lo Ujú. que te dicen, no. Ya cuando a tus 37 años sigues soltera, o sea, decir, ¿por qué? O sea, pues, si se te fue el tren ya o lo que fuera. Ajá. Pero son decisiones tan trascendentales como el hecho de decirte, o sea, que yo me casé a mis 37 años, pero fue la mejor decisión de mi vida porque todos estos retos que venían, yo no me veo pasándolas con otra persona que no sea mi esposo, ¿verdad? O sea, y lo decimos, si nos llegamos a quedar sin hijos, somos una pareja muy feliz, o sea, nosotros nos consideramos muy plenos y nos vemos totalmente también haciendo una vida juntos y pues a lo mejor sin hijos, no solos, porque no vamos a estar solos, pero sí Ujú. pues sin hijos, ¿verdad? Entonces, fíjate cómo esas decisiones son importantes, o sea, Sí. cuántas mujeres, amigas o conocidas o conocidos tenemos, yo hablo por mí, mis amigas, o sea, también que busquen tener un hombre que realmente hable el mismo idioma que nosotras, Ajá. que tenga una fe fundamentada. ¿Por qué? Porque a lo mejor podemos decir, no, pero es que no pasa nada. No, sí pasa. O sea, sí Sí. pasa. Sí, Después, sí. como tú bien dices ahorita, o sea, también tú ya estás casado y sabes de qué se trata y sí pasa. O sea, sí Sí. pasa. Vienen retos fuertes que después no se sale igual adelante. Digo, no es la respuesta de que, ay, somos católicos y ya por eso los dos nos vamos a salir. No, o sea, Sí, sí claro. implica más, pero
esas decisiones y cómo Dios no es culpable de lo que nos pasa, ¿verdad? Ujú. O sea, yo a Dios ya no le echo la culpa de nada y si en algún momento lo culpé, duré muy poco porque nunca me voy a poner yo a las patadas con Dios. O sea, No. dicho así muy coloquialmente, Ajá. yo sería muy tonta de hacerlo. O sea, Sí. me llegué a enojar como cuando te enojabas con tu papá, pero sabías que tenías que pedirle disculpas y Sí, ya, sí, sí. ¿verdad? Ajá. Pero nunca voy a lograr y espero sí decírtelo así, totalmente segura que nunca lo voy a hacer. No me voy a enemistar con Dios. O sea, sería yo muy tonta de hacerlo, y más bien tengo que controlar mi temperamento, mi humanidad y entender pues que Dios no es responsable de lo que nos pasa, que posiblemente somos nosotros, Ajá. porque son nuestras decisiones, o lo que no ha sido nuestra decisión y está sucediendo, pues es Dios y tiene que ser algo bueno, ¿verdad? Seguramente va a ser Dios, no habrá nuestro mal nunca. Sí. Ajá. Fíjate que esa es la parte de encontrar a alguien con el mismo fin o la misma fe. Me acuerdo de una chava que cuando estaba en un grupo de jóvenes antes, yo la veía y dije, es un pez gordo, es que esta chava se lo sabe todas, es muy buena servidora, está en todos lados. Y cuando el podcast dije, pues la entrevisto a ella. Y le mandé mensaje y me dice, no pedirle permiso a mi esposo. Ya, caray, ¿por qué? Es que no le gusta que estén los caminos de Dios. Y a veces para ir a misa me las enoja. Entonces, si voy a hacer otra cosa aparte de misa, necesito pedirle permiso y a ver si me deja. Y dije, wow. Y en su momento le decía, no es como que algo que me indique mi fe, digo, pero valora mucho tu paz y tu amor con Dios, ¿verdad? Porque si tu amor por Dios lo dejaste a un lado por tu pareja, se me hace que ahí no es. Y no estoy en contra del divorcio, porque obviamente no estamos en contra de los divorcios, pero digo, si tu relación con la persona te aleja de Dios, se me hace que tienes que revalorar ahí algo, porque pues, no está bien, ¿verdad? Y, y sí, definitivamente, ahorita hablaba, bueno, ahorita leí el Evangelio en la mañana, del Evangelio que sale en la misa de hoy, y como decía la parte de todo eso que ahorita decía, la parte de que le decían a Dios, pues, bájate Claro. de la cruz o sálvate tú de esto, y como era como que, pues, ese es el plan de Dios. Dios tiene un plan con esto y con eso hace gloria. Y se me quedó, lo leí y dije, wow, sinceramente es cierto, ¿verdad? A veces nos pasan cosas a nosotros, como tú decías, sí, a veces muchas, en la mayoría por nuestras decisiones, que a veces son malas, y a veces simplemente por obra de Dios. Es que quiero hacer algo con esto para mi gloria. Ujú. Y en su momento no lo entendemos, a veces cuesta un mundo, a veces nunca lo queremos entender, ¿verdad? Pero es así, oye, pues Dios quiere hacer algo con esto, si yo pongo mi parte no está mal, entonces algo Dios quiere hacer con esto. Exacto. ¿Qué quiere hacer con esto? No sé. Y entrevisté a una chica hace poquito y hablaba con ella y me decía, pues yo tengo una pareja, nos embarazamos, pero nos separamos. Y iba a grupos de jóvenes, se alejó de la iglesia y le digo, pues que si tú estás sola ahorita con tu hija y estás lejos de la iglesia, le digo, a lo mejor tu ministerio es tu hija ahorita. Y le digo, y qué padre, pues dar un buen servicio en tu familia. Que si no vas a un grupo de jóvenes o sirves en alguna parte, pero si la gente te ve y dice, qué bonita familia. Es una familia de Dios porque se nota el amor en su madre e Ujú. hija. Lo que, qué padre, gloria a Dios por eso. Digo, no es como que el ministerio, el servicio que todo el mundo conoce, pero si tú reflejas el amor de Dios a través de Claro. tu hija, gloria a Dios. Ahorita que sea la parte de, pues a lo mejor Dios nos concede hijos, a lo mejor no. Si no les concede hijos, pues gloria a Dios, porque ustedes pueden hacer algo para reflejar el amor de Dios a través de su matrimonio, Ujú. que puede ser un gran ejemplo, y es un matrimonio que sirve a Dios y no les concede hijos, pero son un gran matrimonio. Y a lo Así mejor es. cuesta entenderlo, pero digo, probablemente volvemos a la parte de los anhelos, el anhelo, lo que la sociedad, digo, también ahorita lo dijiste, lo que la sociedad pide, lo que la sociedad indica, lo que la sociedad exige a veces, y tú dices, no sé lo que la sociedad quiere, no lo que Dios Ah, quiere para mí, ¿verdad? exactamente, Y si exacto. nosotros que estamos viendo esto lo entendemos que es de Dios, pues que la sociedad haga lo que quiera, ¿verdad? Exactamente, y es que como la sociedad se mete tan fuerte, ¿no? Sí, Pero volvemos al punto inicial, Jorge. O sea, si Dios, si nuestros padres no nos hubieran inculcado, quien haya sido, te digo, en mi caso sí, fueron mis papás, si no hubieran sido ellos que nos dejan a Dios como esa roca firme, pues imagínate en este torbellino de cosas que ahorita yo personalmente con mi esposo estamos pasando, pues no encuentras para dónde y no encuentras situaciones y te vas metiendo en un sinfín de situaciones en donde pues lo que estás haciendo es cumplir tu voluntad, ¿verdad? Entonces, pues nuestro objetivo es ser santos y esa santidad nadie dijo que iba a ser fácil, sí, pero la verdad es que Dios llena todo, o sea, y en las situaciones cómo poder vivir esa fe, ¿verdad? Y que no sea la sociedad, que no sean las situaciones que suceden las que te dicten qué hacer y qué no hacer con Dios, como si Dios fuera
un desechable más, ¿verdad? Y decir, ah, ahorita sí porque sí, pero me haces algo malo y no. O sea, hasta el mismo Jesucristo se sintió abandonado por Dios Padre en el momento de su cruz, pero aún así no se bajó de la cruz y Ajá. siguió y digo, todos conocemos el final. Sí. Fue glorioso, ¿verdad? Entonces toda la voluntad de Dios, igual la Virgen María, o sea, hágase en mí según tu palabra, y toda la voluntad de Dios siempre termina en un final mucho más allá del que nosotros pudimos haber creado felizmente, ¿no? Sí. Entonces, esa es mi tranquilidad de decir, si este va a ser nuestro, y no lo digo en la lamentación de decirlo, Ajá. sino si Dios quiere que así sea nuestra familia y así Dios va a poder abrirnos un poco más el camino al cielo, pues qué padre, ¿no? O sea, es lo que quisiéramos todos. Entonces, pues ojalá aseguremos todos estar viviendo un camino que no nos asegure la vida eterna nada más, sino que nos vaya abriendo el camino al cielo y no sea demasiado tarde ya cuando lleguemos allá y nos demos cuenta que sí existía, ¿verdad? Y que ya no hay otra forma de hacer las cosas Sí. de nuevo. Uh-huh. Oye, así que como el mismo Jesús dijo, ¿no? La parte de, si es posible, la parte de mí este cáliz, Ajá. pero más que nada estaba tu voluntad, ¿no? Y me acuerdo mucho esa parte porque digo, pues Jesús estaba llorando, Jesús le dolía, ¿verdad? Tenía miedo de lo que iba a pasar, pero Dios al final le dijo, pues que estaba tu voluntad. Y está la parte que, bueno, hablando de tu testimonio, la parte de, pues ahorita que dijiste, me dolió hace un año, sufría, lloraba y sí, es parte así como Jesús, ¿verdad? También se le dolió, le podía, sufría, pero al fin de cuentas, pues si es tu voluntad, Y es que fíjate hazla. que a veces lo que nos duele más es eso, querer hacer nuestra voluntad. Sí,